Hola, muy buenas. Tras la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente Pedro Sánchez de la semana pasada, diferentes de estas comunidades, con Cataluña prácticamente adelantándose a todas, anunciaron medidas como la vuelta de la mascarilla en exteriores, toques de queda, etc. Muchas de estas medidas no se aplicaban desde el momento en que los responsables políticos las anunciaron, sino que hubo que esperar a que un juez en cada comunidad autónoma, el Tribunal Superior de esa comunidad, autorizase que realmente se podían llevar a cabo estas restricciones. Hoy en Simple Política, ¿por qué las restricciones COVID las debe aprobar un juez? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hablaremos de las restricciones COVID, pero sobre todo de por qué algunas de estas restricciones deben pasar por un juez. Antes, eso sí, déjame recordarte que si te gusta Simple Política puedes tener más haciéndote mecenas. Cada sábado podrás escuchar La Clave, por ejemplo, un programa de análisis de un tema en profundidad, con más tiempo que entre semana, con secciones y mucho más. Pero también tendrás el adelanto de los episodios entre semana y otros contenidos en exclusiva. Si quieres hacerte mecenas, sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com/simplepolítica o si nos escuchas desde la plataforma iVoox, dale al botoncito azul de apoyar. El protagonismo de los jueces creció a partir de mayo de este 2021 que ahora estamos cerrando. Fue el 9 de mayo cuando el estado de alarma, en concreto el segundo estado de alarma, llegaba a su fin. El estado de alarma es una figura que aparece en la Constitución española y que permite al gobierno de turno, el que haya en ese momento, declarar ese estado de alarma. Es el propio gobierno, como decimos, el que, haciendo uso del artículo 116 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma. ¿Cuándo se declara el estado de alarma? Pues bien, cuando empezó el primer estado de alarma con la pandemia, ya comentamos en un episodio en concreto cómo funcionaba esto del estado de alarma. Pero para resumirlo, tú puedes, como gobierno, solicitar el estado de alarma, declarar el estado de alarma ante, según la ley, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, y dice la ley, tales como terremotos, inundaciones, accidentes de gran magnitud. También puedes hacerlo por crisis sanitaria, ojo porque hay un punto ya directamente que dice crisis sanitaria, tales como epidemias y situaciones de contaminación grave. Hay que pensar que esto se escribió, esta es la ley 4/1981, o sea que ya en el año 81 se hablaba de posibles contaminaciones graves o epidemias, como en este caso. Bueno, hay otras situaciones también, paralización de servicios públicos especiales para la comunidad o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, como si imaginaros que a varias comunidades no les llegase agua o, no les llegase otros productos de primera necesidad. Esto es el estado de alarma. Existen dos estados más, para casos mucho más graves, el estado de excepción y el estado de sitio. La cuestión es que declarar estos estados, estado de alarma, de excepción o de sitio, te permiten, como gobierno, limitar ciertos derechos a los ciudadanos con el objetivo de solventar ese problema grave que tienes, esa catástrofe o lo que en la actualidad tenemos, la crisis sanitaria. Fijaos, si nos vamos a esta ley orgánica 4/1981, que básicamente lo que hace es regular de alguna manera y explicar qué puedes hacer y qué no con un estado de alarma, de excepción, etc. Bueno, lo que vemos es que cuando se declara el estado de alarma, el gobierno podrá tomar una serie de medidas. Os las comento. Primero dice, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Esto suena, ¿verdad? Limitar la circulación o permanencia de personas es el toque de queda. El toque de queda está permitido si declaras un estado de alarma. Seguimos. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Esto no se ha hecho con el tema de la pandemia, aunque se dijo que incluso se podría llegar, cuando la situación de la pandemia en los primeros meses estaba muy mal, a, digámoslo así, a requerir que algunas industrias, que algunas fábricas diesen su material y se pusiesen al servicio de la pandemia. También dice intervenir industrias, fábricas, etcétera, lo que estaba comentando ahora. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Hay que pensar que esto es porque, claro, ahora estamos en una epidemia, una pandemia, pero podría ser el desabastecimiento, podría ser cualquiera de otras de las catástrofes, E impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento. Bueno, bien. Claro,
Esto con el estado de alarma, ¿no? Con el estado de alarma, por ejemplo, puedes meter el toque de queda porque te lo permite la ley. Bien, ¿qué pasa si no tienes el estado de alarma? Pues que no puedes limitar derechos y libertades, ¿vale? Recordemos que la circulación de personas o vehículos es una libertad de los españoles reconocida en la Constitución y, por lo tanto, sin estado de alarma, tú no puedes prohibirlo. Es decir, que tengamos claro, un gobierno, sea el gobierno central, sea un gobierno autonómico, sea un ayuntamiento, no te puede limitar ni derechos ni libertades que están en la Constitución. No lo pueden hacer. ¿Cómo podría hacerlo sin ese estado de alarma? ¿Cómo se puede hacer esto que he dicho que no lo pueden hacer sin estado de alarma? Pues pidiendo autorización judicial. Porque el gobierno puede acudir a un juez, argumentar que hay un bien mayor, ¿no? Que en este caso pues es salvar la pandemia, ¿me entendéis? Salvar la situación de la sexta ola que estamos ahora, etcétera, y que ese bien mayor, ¿no? Que conseguir eso me obliga a limitar ciertos derechos o libertades, como por ejemplo imponer un toque de queda. Este juez valora los argumentos que tú le das como gobierno y toma una decisión muy sencilla. Digo que es sencilla porque solo se tiene que hacer una pregunta. ¿Qué está por encima o qué es más importante? ¿Proteger el derecho o libertad de ese ciudadano o el bien mayor que se busca proteger? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Proteger a ese ciudadano o darle la razón al gobierno porque así le protegemos todavía más, ¿no? O protegemos a más ciudadanos. Y estoy diciendo ciudadano porque antes de la pandemia, siempre que ocurría algo así, eran casos particulares. Siempre que se intentaba limitar derechos y libertades, es decir, los propios juristas te reconocerán que es que no tienen sentido o que este tipo de requerimientos judiciales no se pensaron para limitarle a todos los españoles sus derechos, ¿no? Es como cuando la policía pide a un juez poder pinchar el teléfono de un presunto, pues, delincuente, ¿no? Es un derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones, pero se argumenta que hay una sospecha de delito, de terrorismo o de lo que sea, y si la policía, quien sea, aporta las pruebas suficientes, pues un juez autoriza y dice, vale, hay aquí un riesgo de que esta persona haga un delito y por tanto su derecho al secreto de las comunicaciones queda, digámoslo así, supeditado a el hecho de que no cometa ningún delito. Eso sí, también os digo que hay que limitarlo, ahora lo comentamos, porque es lo que digo, o sea, aparte de este secreto de las comunicaciones, de este derecho, pues lo mismo se puede hacer con cualquier derecho o libertad que haya en la Constitución. Con el estado de alarma se conseguía que limitar la circulación, es decir, este toque de queda u otras libertades, quedasen amparadas por ese estado de alarma, sin necesidad que un juez lo aprobase. La condición, ya sabéis, era pasar cada 15 días por el Congreso. Un juez no te lo tiene que aprobar, pero el Congreso debía aprobar cada 15 días que esto tirase adelante, que siguiese habiendo un estado de alarma. Y con el segundo estado de alarma ya sabéis que esto pasó a 6 meses, que durante 6 meses, de octubre hasta abril de este año, pues hubiese ese estado de alarma. Una vez decae, lo recordamos, o sea, hasta el 9 de mayo decae ese estado de alarma y volvemos a la situación normal, la que os describía hace un momento. Así, esta semana pasada se anuncia, por ejemplo, toque de queda. Pues eso debe autorizarlo un juez. ¿Por qué? Porque es limitar la circulación de personas, una libertad amparada por la Constitución. Y por cierto, que un juez lo apruebe un día, es decir, oye, que tú hace 6 meses ya me aprobaste esto, no quiere decir que ya vale para siempre. Cada vez que se quiera imponer este toque de queda o lo que sea, se le debe pedir al juez cada vez y decirle por cuántos días lo harás y por qué. Es decir, el juez no te dice, vale, tú haces esto y hasta que a ti te dé la gana. No. Sino que antes ya de acudir al juez, antes de imponer el toque de queda, debes argumentar que lo vas a poner y por cuántos días. Y el juez tendrá todo en cuenta y dirá, bueno, si me hubieses pedido a lo mejor 5 días te dejo, me has pedido 50, pues no te dejo, ¿no? No te dejará hacerlo sin edie, es decir, no, hasta que a ti te dé la gana, no. Si te deja además, en plan, pues hay un tema limitado, ¿no? Cuando quieras renovarlo o volverlo a poner en unos meses, tendrás que pasar por el mismo proceso, aunque el juez sea el mismo, eso da igual.
Tampoco vale que si en tal comunidad, es que, yo qué sé, en Castilla-La Mancha lo han aprobado, en Cataluña o en Valencia lo tengan que aprobar también. Pues no tiene nada que ver. Porque el juez no es el mismo, pero es que además los datos de la pandemia y los argumentos que dé cada gobierno autonómico tampoco serán los mismos. Es decir, además, de hecho, desde una perspectiva más bien jurídica, ¿no? Si hay algún jurista escuchando, cuantas más personas se ven afectadas por las limitaciones, y si hablamos de una comunidad como Cataluña son 7 millones, si hablamos de España son 47, 48 millones, bueno, pues las limitaciones impuestas se están como, digámoslo así, alejando de lo que en realidad nació esta autorización judicial, ¿no? Y básicamente te acercas más al estado de alarma. Es decir, que el juez puede llegar a decirte, sin meterse en política, que lo que tú estás pidiendo al juez es que declare un estado de alarma cuando él no puede hacerlo. Es como, a ver, si usted me está pidiendo que a todos los españoles, o a todos los catalanes, o a todos los madrileños, yo les limite esto, les limite tal, el toque de queda, no sé qué, lo que te puede decir el juez es, oye, declara un estado de alarma, apáñate tú con el Congreso o con el Parlamento, con quien sea, para que lo declaren, y a mí déjame en paz. Por cierto, ante la duda, estado de alarma solo lo puede declarar el gobierno central, el gobierno de España, no el gobierno de una comunidad autónoma. El gobierno de una comunidad autónoma puede pedirle a Pedro Sánchez que lo declare, pero no lo puede declarar. Eso sí, mientras no lo pueda declarar, una de las cosas que ya hemos visto hoy es precisamente que todas las medidas que determine una comunidad autónoma, siempre que toquen derechos y libertades, acabarán pasando por un juez. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.